Y la verdad que hoy estoy honrado, una de las, para mí, la periodista más brillante que tiene la Argentina, sin duda alguna. En mi opinión personal, déjeme opinar. Ahora me va a reprimir la opinión también. Te censuro. Moyano puede hacer paro y usted me censura la opinión también. Así somos los moyanos, ¿viste? Pero por Somos favor. bravos. No, la Moyano buena, dicen algunos compañeros fuera del aire. Mariana Moyano, una de las mentes más claras periodísticamente que tiene la Argentina, y vamos a arrancar por ahí. Justamente por el periodismo y por el rol que tienen los grandes multimedios en paros como el de hace algunos días. ¿Qué rol cumplió exactamente Clarín? ¿Y jugó para sí mismo, o jugó para el paro, o jugó para Massa? No, yo creo que todavía, pese a lo que se ha crecido en términos de conocimiento y de cómo la política ha ganado fuerza en el último tiempo, todavía son los grupos de poder, los grupos económicos los que dirigen a algunos candidatos, lamentablemente. Me parece que en ese sentido digitó más, porque tampoco, vamos a decir la verdad, Massa tampoco salió a avalar el paro, porque sabe que el paro fue antipático. Entonces no salió abiertamente, mandó a un secuaz, mandó a uno que trabaja para él. Él no se puso en primer plano a defender el paro ni a proponerlo. Entonces, en ese sentido, todavía me parece que los grupos económicos siguen siendo los que digitan gran parte de las cosas y de eso se trata justamente la pulseada que estamos viviendo. Por un lado, tenés algunos sectores de la política, entre los cuales yo incluyo al gobierno, que intenta que la política sea la que pone los límites, que pone las reglas de juego de la democracia, y en otro sector tenés algunas partes de la dirigencia política con los grupos económicos para que todavía sean los grupos económicos los que mandan. Así que yo diría que todavía en el paro del jueves hubo una combinación. No fue la política la que primó, fue el poder real de la Argentina. O sea, el poder económico. El poder económico, sí. Y digo, Massa no es tonto. ¿Por qué habría de permitir que el poder real domine su posible candidatura? Bueno, yo tengo la sensación en los últimos tiempos que una vez lo planteé cuando se iniciaron los cacerolazos. Me parece que todavía hay sectores de la dirigencia política que no quiere conducir y encontrarle la vuelta al caos, que prefieren el caos sin nombre, sin definición, esa cosa desprolija, porque eso los ayuda a ellos. Quiero decir, hay sectores de la política que en el descontento buscan canalizar. Y a mí no me parece que eso sea algo que no es legítimo, al contrario, lo es. Canalizar el descontento en una opción electoral. Hay algunos sectores, entre los que yo incluyo a Massa, que no quieren canalizar el descontento. Lo que quieren es ellos canalizar a un sector de la sociedad y que haya caos. Y el paro del jueves fue una oportunidad para eso. Entonces, salvo Moyano y Barrio Nuevo y Micheli, no hubo muchas caras que dijeran yo convoqué al paro, yo fui el responsable del paro. No hubo muchas caras de dirigente, al contrario. Y son las caras que se burlan de la herramienta del paro y de cualquier herramienta que tengan los trabajadores para poder sí, también hay que tener cuidado con eso, hay que no quitarle la fuerza y la legitimidad que tiene un paro. Es que a mí me parece que ese fue un problema de la dirigencia que condenó el paro, adhiriendo incluso a los sectores que la convocaron, que lo que dicen el paro está mal. No, un paro, no, lo decía de Petri, no está ni mal ni bien, depende qué es lo que se quiera hacer con él y hacia dónde vaya. Me parece que en ese sentido hubo una especie como de crítica por derecha al paro, a la herramienta del paro, que es como un terreno pantanoso. Pantanoso. Lo que podríamos, por lo menos en mi opinión, lo que podríamos sí deslegitimar es el piquete, o sea, la posibilidad de que la gente no pueda elegir si quiere o no parar. Bueno, pero a mí me cuesta también tan fácilmente deslegitimar el piquete, porque yo no vengo un repollo y en los 90 adhería fervientemente a la gran mayoría de los piquetes, y yo no puedo, como dice el indio Solari, él no lo dice tan elegantemente, pero yo voy a decir borrar con el codo lo que escribí con la mano, él lo dice de otra manera. Entonces, me parece que la herramienta del piquete tuvo su legitimidad, como todo. Lo que le da la legitimidad a una herramienta es el contexto. El contexto. Entonces, en un momento en el que los trabajadores desocupados eran invisibles,
Lo único que encontraron como oportunidad fue cortar la ruta y yo no puedo borrar eso que pensé. Hoy pienso lo mismo, pero me parece que en este momento estamos hablando de otra cosa, porque los que cortaron las vías de circulación no eran trabajadores desocupados tratando de ser visibilizados, era parte de un aparato absolutamente organizado de cómo llevar adelante el caos en casi todas las ciudades de la Argentina. Entonces estamos hablando de otra cosa. Ahora, en esta teoría o pseudo teoría del caos de la que me hablabas hace un rato, ¿quién sale beneficiado políticamente? ¿Quién ganó políticamente? De las crisis como esta siempre sale beneficiada la derecha, siempre. Por eso me parece que lo más lamentable del paro del otro día no fueron los sectores de derecha que lo convocaron, sino esa izquierda poco reflexiva que se montó. A mí me enseñaron en la universidad que hay táctica y estrategia. Y no hay que confundir nunca la táctica con la estrategia. Entonces, si vos tenés un adversario táctico, no podés confundirlo con tu enemigo estratégico. Y me parece que en el paro del jueves hubo alguna izquierda festiva sin brújula que eligió ir más fuerte contra el enemigo táctico que contra el enemigo estratégico. ¿Y cómo se revé esta posición de la izquierda? ¿Cómo hacemos para que volver a rediscutir lo que realmente es importante? No sé, a mí me parece que ahí hay un problema, porque vos ves que en muchos sectores, en sectores es difícil igual hoy decir que es la izquierda, ¿no? Pero vamos a tomar esa autodenominación que algunos se dan. A mí me parece, me duele, no lo digo con chicana, me duele que ciertos sectores de la izquierda, que ya con la historia de la Argentina tendríamos que haber aprendido, son últimamente sistemáticamente utilizados por algunos sectores del poder y su propia fuente de información, por ejemplo, en una discusión para rebatir un argumento, en este caso gubernamental, son los datos del propio diario Clarín. Es un absurdo en sí mismo. Si vos sos un tipo de izquierda, no podés utilizar otro argumento, no sé, es un argumento, qué sé yo, agarrar los datos de Eduardo Basualdo, si querés, para rebatir un dato económico del gobierno, pero no podés agarrar los datos del Grupo Clarín, que te utiliza y que miente sobre vos mismo. Es una especie como de mecanismo suicida. Como mienten sobre mí, mienten sobre mí, pero no sobre el resto, eso es lo que me... Sí, y después cuando no les sirva más, lo van a... A ver, lo que estoy diciendo, hace poco tiempo lo dijo Carrió, me usaron, y sí, chocolate por la noticia, más vale, porque los grupos económicos, incluidos algunos medios de comunicación, usan a la dirigencia política, sindical, empresarial de medio pelo. A los periodistas. Usan a los periodistas. Algunos se dejan usar porque tienen ganas y me parece bien. No, yo no cuestiono. Sí, yo no sé si son tan inteligentes como para saber que lo están usando. Me parece que algunos ya pecan de ingenuos o de hacer la vista gorda. Me parece que algunos se creen más inteligentes de lo que realmente son. Si cada uno está donde dice estar, sosteniendo que lo hace por convicción, aunque yo piense que están equivocados, eso yo no lo discuto, me parece que es una opción ideológica. Bueno, sos, a mi modo de ver, una de las mejores analistas de medio que tiene el país, así que no puedo evitar preguntarte. Hoy arranca Jorge Lanata al aire, hoy domingo arranca Jorge Lanata en unos minutos. ¿Qué podemos esperar de Lanata? No me interesa hablar francamente de Lanata, porque me parece que es un individuo. A mí me interesan los procesos comunicacionales. Y él no tiene que ver en un proceso comunicacional, no es una herramienta de un proceso. Sí, pero quiero decir, él es un periodista ególatra que siempre lo fue, incluso cuando decía cosas que se suponían progresistas. Él entrevistaba gente en la revista que fundó y se ponía en primer plano él por sobre la persona que entrevistaba. Y estamos hablando del 12 presidente de la Nación, Charly García. Bueno, si un periodista cree que está por encima de figuras como el presidente de la Nación o Charly García, tiene un problema el periodista. Y él siempre fue eso. Siempre fue un individuo con un ego fenomenal, con muchísimo talento para el show. Y siempre fue eso. Ahora le sirve a un grupo empresarial. Entonces el grupo empresarial lo contrató. Cuando no le servía, no lo contrataba. Ahora le sirve y lo contrató. Entonces, hablar de un individuo... No, yo entiendo que en términos de show eso sirve, pero a mí no me interesa hablar de un individuo. Yo te pregunto, y en términos políticos, de herramienta periodística, esto que hoy contratan los grandes multimedios, ¿cuánto dura?
En términos de herramienta periodística. Bueno, ahí es el debate interesante, porque depende de la política, no depende del periodismo, ni del show de los medios, depende de la política, siempre depende de la política, porque muchas de las cosas que podemos estar discutiendo hoy acá en público, a la vista de todo el mundo, los que pertenecemos a los ámbitos académicos de la universidad o que ejercíamos el periodismo al mismo tiempo que transitábamos la vida académica, lo discutimos hace 30 años, o sea, no es una discusión nueva, pero la política permitió que esa discusión encerrada en las paredes de la academia saliera a la sociedad y pudiera verse ante los ojos de todos que el rey estaba desnudo, como dice el cuento. Entonces, siempre depende de la política. El show mediático es una cosa, la política es otra. Y lo que tiene que hacer la política es todo el tiempo correr los límites de lo posible para transformar y estar muy precavida de no caer en el show mediático. A ver, te voy a hacer una pregunta más para la señora que está en la casa y para aquellos que por ahí no tienen Me entienden perfectamente. Una formación académica que es muy alta y por ahí no vamos muy arriba. ¿Se discute más plata que política o política que plata? Gritos, me refiero al show. ¿Viste los programas de la tarde? Sí, sí, sí. Bueno, los programas de la tarde saben que son un show, quienes lo conducen saben que son un show, los que participan saben que son un show. Hay un momento... Todo ficción, digamos. Todo ficción. Hasta un momento en el cual se desliza, como al pasar, un comentario sobre que los políticos son todos corruptos, que el gobierno no hace nada, que qué caos que es la Argentina. Y esa partecita es la que penetra de un modo absolutamente, de modo muy poderoso. ¿Por qué? Porque vos estás... inmerso en el show y crees lo que no... Estás indefenso, porque crees estás viendo la ficción, un show. sí. Entonces, el tema del show mediático es cuando uno se queda en el show. Lo que hay que ver dentro del show es eso más sutil que se va... que es todo el tiempo, fíjate, una cosa de limar a la dirigencia política. Todo el tiempo es un discurso antipolítica. En el show de la nata, en el show de la tarde, de los programas de la tarde, en cualquier show. Lo que se lima es este discurso de los políticos son todos corruptos, los políticos no hacen nada. Entonces, borrás de escena al poder económico, no aparece, tenés show y políticos que no hacen nada. O sea, y se borra el verdadero actor que es el poder económico. Claro, claro. A eso me refiero. Ojo con entrar en el show porque uno deja de ver la otra construcción, que es la del discurso antipolítica, que eso es lo que nos hace mal. ¿Y los programas políticos discuten más política o discuten más por posicionamientos económicos? ¿Por intereses de los dueños de medios o por la política que representan? Hoy me parece que en la Argentina, por cómo está el debate, todos los programas son políticos, incluso los que dicen que no lo son. Y en los programas que se dicen a sí mismos políticos, porque discuten cuestiones relacionadas con la política gubernamental o la política electoral, que por eso uno los llama programas políticos, me parece que hay mucho de circo, de show, de grito, de esta puesta en escena del periodismo o de los medios de comunicación, mejor dicho, como garantes de la democracia. Entonces te ponen a uno que piensa blanco con uno que piensa negro y el periodista en el medio haciendo de fiscal, determinando cuánto tiempo habla cada uno. La democracia no es eso. Eso es un show. Entonces digo, si uno no entiende que esas son las reglas de juego de los medios de comunicación, se está perdiendo una parte. Aparte el periodista también tiene un posicionamiento, por más mínimo que sea, por eso. Empresarial, personal, bueno, o sea, uno Cuando no vos es... ocultás el poder económico y ocultás la posición del periodista, al que te está mirando, hay una parte que no se la estás contando. Le estás vendiendo la mitad de la realidad. Claro, claro. Ahí está el problema. Tan grave como eso, ¿no? Exactamente. Ahora, cuando los grandes medios en el show one pretenden invisibilizar a aquellos que somos, incluso, minorías, y cuando las minorías toman poder, como puede ser este humilde espacio, en el cual una minoría tiene un lugar para decir cosas que antes no se decían, ¿por qué la gran mayoría del poder mediático invisibiliza? ¿Por qué le temen tanto a lo que desconocen? Esa es la pregunta. Ahí yo creo que hay una trampa. Vos fíjate que paradójico. Durante la década de los 90, Canal 13 le daba espacio muchísimo y mostraba su tremendo respeto por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo. Me acuerdo, sí. Porque creo yo que lo hacían porque las consideraban inofensivas en aquel tiempo. Las leyes de impunidad vigentes, entonces lavaban sus culpas ahí. Lo mismo con las minorías. Las así llamadas minorías, no me gusta decir minorías porque sí, bueno, las así llamadas. Como ¿no? lo quieras llamar vos. Ahora, entonces, cuando les conviene,
utilizan parte de esas así llamadas minorías para lavar sus culpas. Yo recuerdo un ejemplar del diario Clarín del año 2008, donde, por un lado, destruían a Gabriel Mariotto diciendo que había tenido FM ilegales, FM truchas, como se decía en los 80. Entonces, que era un tipo que había estado fuera de la ley, porque no sé qué. Y 20 páginas después aparecía una nota celebratoria de una FM trucha que conducía un grupo de personas en un barrio muy, pero muy pobre. Entonces, lavaban las culpas en esa página y lo mataban. ¿Y si es lo mismo? Entonces, el tema es cuando utilizan. Cuando esas llamadas así minorías pasan a estar empoderadas, y no es que vos andás mendigando un rinconcito en las páginas de Clarín, sino que tenés tu propio espacio porque te lo garantizan los derechos que vos tenés, ahí la cosa cambia, porque ya no sos más una minoría, sos un igual, un comunicador en condiciones de discutir. Entonces ahí sí te invisibilizan. Sí, igual la discusión mucho no les gusta, ¿eh? Lo de la grilla analógica de CN23. No, la discusión les gusta, lo que pasa es que lo que no les gusta es que se note que estamos discutiendo con ellos y sobre ellos. Ahora hay una trampita nueva dando vueltas que hay que ver qué es lo que hacen, que quieren, incluso pareciera no respetar el propio plan de adecuación que el propio Grupo Clarín presentó. Quieren hacer una especie como de entrega de herencia en vida a los hijos de las... Hay una trampa dando vueltas ahí que por suerte ya se detectó, y a ver si va a haber una adecuación de oficio o qué. Pero digo, estos tipos les gusta discutir, les encanta discutir. Pero no te llevarían a UATN, ¿eh? Yo trabajé en Clarín, yo trabajé en el diario Clarín un tiempo. Hoy irías a No, pero yo trabajé y un día me fui a mi casa y dije, yo no puedo trabajar acá. Y me fui. Me fui a mi casa y nunca más volví. Digo, yo no puedo estar acá. Por eso te digo que hay gente que le gusta estar donde está. Yo trabajé ahí y dije, yo no puedo estar acá. Y me quedé sin laburo y no tenía ningún laburo, pero me fui. Pero te invita a Bonelli, a TN o a Canal 13, ¿vas? ¿Qué sé yo? Depende de las condiciones. Si es parte para el show, no. Me han invitado varias veces y me doy cuenta que no es que les interesa discutir conmigo, sino ser parte del show y entonces poner alguno claro, entonces con mi presencia garantizan la falsa pluralidad. Yo para formar parte del show, como te decía antes, no. Si es para discutir en un debate fuerte donde haya posibilidad de poner palabras, desde ya que sí, pero para el show no. Bueno, te agradezco infinitamente que hayas venido. No, al contrario, Jorge. Sé que es un día complicado, un horario jodido, te pido 1000 perdones. Por favor. Pero para nosotros es un honor que hayas venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Engalanas este programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, se terminó en La Mira, mejor imposible, la verdad que hoy un programa que le tenía miedo, porque a Mariana le tengo muchísimo respeto, me parece, como te dije, es una de las voces que más hay que escuchar. Este es otro programa que tenés que escuchar de nuevo. Revisá en YouTube y en el Facebook todo lo que acaba de decir Mariana, porque dejó pastillas subyacentes muy importantes, sobre todo si sos estudiantes de comunicación o te gusta la comunicación. Fíjate el planteo comunicacional que hizo Mariana, porque no solo discutimos el modelo de país, también discutimos qué información tenemos y qué información nos ocultan. Nos vemos el domingo que viene. Esto fue En La Mira. Chao. Vine a ver un recital de rock and roll del país y miren toda la cacona que juntaron aquí. ¿Será que pueden calentarnos el palito más para gastarlo? Vine a ver un recital de rock and roll del país y miren toda la... Los domingos por CN23, algo más que un disparo. Vos estás en La Mira. para gastarlo. Vine a ver un recital de rock and roll del país. Te invito los domingos a las 21, dale, vení, sumate. Un lugar de reflexión, inclusión, un lugar para pensar. Todo el mundo está en La Mira. Para gastarlo.